El tema de hoy, pues, repito, ¿cómo recorrer la Biblia? Okay. Cada uno de nosotros hará su parte. Claro. Entonces, Génesis tiene la gran importancia de que nos habla de los comienzos. Entonces, ¿cómo recorrer la Biblia? Lo primero que encontramos en la Biblia es el libro del Génesis, libro de los comienzos. Comienzos Tenemos el comienzo del mundo, el comienzo del hombre, comienzo del pueblo de Israel, de los mandamientos, no comerás. Y ahí mismo entra también el comienzo del pecado, ¿no? Sí. Pero ahí vimos que entra el pecado inmediatamente, que entra por el hombre que es Adán. Dios inmediatamente también pone ya su promesa, que es donde nos dice en Génesis 3:15, ¿no? En Génesis 3:15, sí, hay una vez que ahí comienza entonces el pecado, comienza la muerte, comienzan las calamidades de este mundo. Génesis habla de todos los comienzos y la gran promesa de salvación en Cristo. Pero hay que explicar un poquito más Génesis 3:15. Bueno, déjeme leer los 3:15. ¿Por qué no le pedimos a Carlita, su esposa, que nos haga la lectura? Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Muy bien. ¿Qué podemos decir en cuanto a eso, Néstor? Bueno, un punto muy importante aquí es la palabra entre tu simiente y la simiente suya, ¿no? Cuando dice tu simiente, está hablando en primer lugar un singular, que es una simiente, pero vemos de que es la única simiente de mujer que ha existido, que la historia conoce, que es que viene siendo Jesucristo, claro. ¿no? No es la mujer. O sea, no es la mujer, que muchas veces se confunde y creen que es esa parte, ¿no? Porque dice, enemistad pondré entre ti y la mujer. Y la entre mujer. tu simiente y la Y la simiente suya. simiente suya. Ah, la simiente. ¿Qué o quién aplastaría la cabeza de Satanás? ¿La mujer o la simiente de la mujer? La simiente. simiente de la mujer. La simiente de la mujer. De la mujer. Una mala interpretación en cuanto a esto, este pasaje, ¿qué ha sido? Bueno, que han pensado de que era la mujer, entonces muchas veces piensan que es María, entonces viene ahí que viene la idolatría de María. Le tocó a María ser la poseedora, la depositaria, por decirlo así, de esa simiente de salvación, ¿verdad? Pero ella no fue la salvadora. Eso, y ella lo entendió y todos los cristianos lo entendieron. La confusión vino después, ¿verdad? La tergiversación vino después. De tal manera que María vino a ser la madre del Salvador del mundo. ¿Quién era María? Carmita, ¿quién era María? Ella, podríamos decir, de qué nación era, de qué tribu era. Era de Roma. ¿De dónde era María? De Israel, de Israel. Una mujer israelita. Palestina. Es mejor, ¿verdad? Palestina decirlo. Era ¿de qué tribu? El tribu de Judá. Entonces ahí vino. ¿Y quién era el esposo de María? Interesante. José. Y entonces María vino a ser la madre natural de esa simiente y José vino a ser el padre legal, porque fue... Sí. Él no era el padre de Jesús, porque Jesús nació por obra del Espíritu Santo en el vientre de María. Por eso se dice simiente de mujer. Simiente de mujer. Eso es muy interesante. De manera, y nos gusta cuando leemos de las mujeres en la Biblia y ver quién era María. Ella dice unas palabras preciosas, una especie de Magnificat, y muy parecido al que hizo Ana en el Antiguo Testamento, dándole la gloria a Dios por el Hijo que le había concedido nuestro Dios. Bueno, pero comienzos. Tenemos un pasaje paralelo en Gálatas que explica acerca de la simiente, que es... ¿Cuál pasaje? Gálatas 3:16. Bueno, permita, háganos el favor y nos lee Gálatas 3:16, porque habla de la simiente también.
Pero en este caso, tú mencionaste a Abraham en tu disertación. ¿Dijiste algo de Abraham? No. Entonces tenemos el comienzo, un comienzo de la nación de Israel. Ajá. Abraham. Ya. Abraham, Isaac, Jacob, las 12 tribus, y viene la gran nación de Israel. Y a ver, ¿qué dice ahí? En Gálatas 3:16 dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente, no dice, y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Cristo es la simiente de salvación. Exacto. Este versículo es muy importante puesto que habla de una simiente y que esa simiente es nuestro Señor Jesucristo. Exactamente, eso es precioso, Carmita. ¿Fuiste salva tú por nuestro Señor Jesucristo? Sí, yo creí en su palabra y me bauticé para salvarme. Gloria al Señor. Eso está bonito. Sí, hace 3 años. ¿Te fue fácil llegar a la conclusión de convertirte a Cristo? ¿Cómo fue? Bueno, fue una situación bastante difícil para mí porque yo estaba muy delicada de salud. Ajá. Y mi esposo ya era cristiano bastante tiempo y él siempre me había hablado de la palabra de Dios. Pero fue un día que decidí que realmente que tenía que existir algo después de esta vida. Entonces quería yo salvarme. Gloria al Y Señor. para salvarme me bauticé. Echaste mano a la promesa de salvación en Cristo. Gloria al Señor. Amén. Gloria al Eso Señor. está bonito. Sí. ¿Cómo podemos aquí destacar más estos personajes que se mueven en cuanto al plan de salvación, Julián? Hay varios personajes ahí. ¿Puedes darnos un orden? Sí, hay varios personajes. Entre ellos tenemos a Adán. Adán fue el primer hombre. No fue un animal, no fue irracional, fue una persona como somos nosotros ahora. Es más, dice la Biblia que fue hecho a imagen de Dios. Y seguro más bonito que nosotros, Más me bonito imagino, que ¿verdad? nosotros. Más elegante, más guapo, más atractivo, porque él fue, fíjate que él nace, el Señor lo hace directamente. Sí. Y fue hecho Y para, ahí no hay influencia de pecado, enfermedad ni nada. y fue hecho para que no muriera, para vivir Exactamente. eternamente. Ujú, Ahora, el pecado se metió por el medio ujú. y vino la caída de Adán. Entró la muerte. Sí, viene la muerte. Tenemos después a Abraham. Ajá. Abraham está representado en la Biblia como el hombre de la promesa. Recibe la promesa de que el mundo iba a tener un Salvador. Sí. Después tenemos a Moisés, que fue el mediador del primer pacto entre Dios y el pueblo de Israel. Entonces con Abraham hay una promesa. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Todas las naciones, todas las familias. Entonces, ahora viene Moisés. ¿Qué pasa con Moisés? Moisés es el mediador de un pacto entre Dios y el pueblo de Israel. Muy bien. Eso está claro. Pacto. Hay un pacto con Abraham que tiene que ver con la salvación en su simiente. Y hay un pacto con Moisés que es más que todo sirve como mediador entre Dios y la nación hebrea. Comienza con Moisés y termina con Jesucristo. Con Jesucristo entonces comienza el nuevo pacto. Hay dos pactos. Exactamente, Dios hace un pacto con la nación de Israel exactamente. por un mediador que es Moisés. Es Moisés. Ahora viene un segundo pacto. Incluso dice Gálatas 3:19. Hace algunas preguntas ahí, dice, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la Viniese simiente. la simiente. Entonces, Vino la simiente que es Jesús, hasta ahí llegó la ley. desaparece la ley Exactamente. y viene un nuevo pacto, enseñanzas nuevas. ¿Por qué Exactamente. enseñanzas nuevas? Claro, Muy es una interesante. enseñanza nueva porque ya se le puso fin al antiguo pacto, se le puso fin a la ley. Ya viene una enseñanza nueva porque es universal. Para todas las Para todas las naciones. naciones. El pacto de Dios con Israel por medio de Moisés fue nacional, fue para una nación. Sí. El pacto de Cristo, el nuevo pacto, el Nuevo Testamento, es para todas las naciones. Hay una escritura. Comienza con Jesucristo y termina con su retorno, con su nuevo retorno que esperamos. Hay una escritura que nos aclara bien Sí. la terminación del pacto. Ajá. La tenemos en Hebreo
Hebreos 9:13. Hebreos, no es Hebreos 9:13, No, tenemos a Gálatas 3:23 en adelante. porque quiere La decir terminación del pacto. Hebreos 8:13. Oh, sí. 8:13, sí. Fíjate, es 8:13. Sí, 8:13. Ujú. Sí. Léelo, por favor. Dice, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Está claro. Ahí está muy claro. Próximo a desaparecer. Entonces, con la venida del pacto nuevo, desaparece Termina el el anterior. Exacto. Entonces, el primero es Es desde el monte Moisés. Sinaí Exacto. con Moisés Es hasta Hasta la cruz. Jesús. hasta la cruz, hasta Hasta Cristo. la cruz. Exactamente. Y después el pacto que en Cristo, que es con todas las naciones, que es todos los cristianos formamos parte de ese pacto, los discípulos del Señor estamos incluidos en este pacto, Exacto. obedeciendo el Evangelio, es hasta La segunda venida. Hasta la segunda venida. Hasta la de segunda Cristo. venida de Terminará, Cristo. Y ya de ahí en adelante no más muerte, ni más clamor, ni más dolor. Todas esas cosas que son propias de esta vida, afectadas por el pecado, habrán terminado. entraban en el nuevo pacto. Todos los que entraban en el nuevo pacto eran circuncidados, los judíos, ¿verdad? Lo para el Lo pueblo que de estaba en Israel. el antiguo. ¿Cómo entramos nosotros en el pueblo de Dios? También. Por el bautismo. Claro. Bautismo. ¿Por el bautismo nada más? Bueno, Hay que fe, obedecer el plan. arrepentimiento, confesión. Porque de es un plan completo. Un plan de arrepentimiento y bautismo y perseverancia en el Señor, el que Exactamente. creyere, y por todo el mundo, todas las naciones, el que predicar el Evangelio, el que creyere y fuere bautizado, será salvo. Amén. Y también en Mateo 28 dice, enseñándoles Que guarden todas que las guarden cosas. todas las cosas que yo os he mandado. que ven. El Señor los bendiga. Muchas gracias, mis amigos y mis hermanos en la fe. En Adán perdimos el paraíso y morimos. En Cristo, en cambio, resucitamos a vida nueva. Y cuando venga el fin, resucitaremos para la eterna conquista del cielo.